Hola y bienvenido a un nuevo video del curso de Trading Escalado. En esta oportunidad te voy a exponer patrones o velas operativos de alta probabilidad fundamentados por confluencias. ¿Listo? Vamos a ir a aprender o a conocer algunas velas individuales o patrones de velas dobles o triples que en algún momento o en situaciones precisas de la acción del precio, del movimiento del precio, eh, son muy útiles y es muy importante conocerlas, es muy importante aprender a identificarlas, es muy importante comprender qué es lo que está sucediendo en este momento o en ese momento determinado. ¿Listo? Una vela en sí, una vela en sí una vela en sí nos cuenta una historia, ¿listo? Nos cuenta qué está pasando en ese momento, eh, desde la apertura, la transición durante, sea que la vela en su temporalidad determinada esté de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, horas, días o meses, hay un mercado dentro de ella, ¿listo? Un, una acción y una reacción de acuerdo a la situación en la que se encuentra el mercado, ¿listo? Entonces, Eh, primero que todo, quiero exponerles, exponerles los diferentes tipos de gráficos para analizar el mercado o la acción del precio. ¿Listo? Vamos a buscar un activo, un par de divisas. Realizamos en esta oportunidad con el USD CAD. USD CAD. Discúlpame por favor, pero el internet está un poco lento. Espero no le des un poco o un bajo nivel de importancia al video, al contrario, quiero que prestes mucha atención porque lo que vamos a exponer acá es muy importante, supremamente importante. ¿Listo? Te puedo decir que aprender o conocer o interpretar de la forma correcta las velas te permite tener una ventaja eh, muy por encima de cualquier operador. ¿Listo? Obviamente apalancado con las diferentes confluencias, con las diferentes herramientas que te he expuesto. Bien, vamos a un marco mensual. Incluso en este par tengo marcados los niveles psicológicos, los voy a eliminar. En el momento no los requiero. ¿A qué voy? Bien, así como tenemos o contamos o en esta oportunidad tenemos esta forma de exponer el mercado, de exponer la acción del precio, de exponer la oferta y la demanda. Este tipo de gráficos es un gráfico de velas, un mercado de velas. Si nos desplazamos hacia esta parte de las opciones de la configuración de la aplicación, también existe por determinado u otras opciones que son el gráfico de barras. El gráfico de barras, lo único que cambia o la única diferencia es que la vela no tiene un cuerpo como tal, ¿sí? Simplemente se da, al igual que una vela, tiene el mismo cierre, tiene la misma apertura, tiene el mismo máximo, el mismo mínimo, pero ella no está compuesta por un cuerpo redondo como tal. ¿Listo? Entonces, como los puedes ver, simplemente son eh, líneas. eh, la acción del precio cerró, este es el cierre, la apertura, el mínimo, el máximo y el siguiente cierre. Nuevamente la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre. Y así sucesivamente. Tiene velas de la misma forma, velas eh,
que indican un mercado alcista como velas que indican un mercado bajista, o de acuerdo a la configuración. ¿Listo? Tenemos ese tipo, ¿cierto? O también tenemos el mercado de línea o el gráfico de línea, que lo que hace es mostrarme simplemente la secuencia de cierres, ¿cierto? Aperturas y cierres, cierres en cada finalidad de las temporalidades. O sea que si estamos en un mes, aquí lo que veo reflejado son los cierres, absolutamente no vemos ni mínimos ni máximos, sino los cierres, ¿ok? Es una forma de analizar el mercado porque aquí no hay nada de ruido, nada de bulla, como lo diríamos, simplemente es un mercado decisivo y definitivo. Pero obviamente en este punto donde si vamos a la actualidad donde se encuentra el precio, pues vamos a tener, ejemplo, la línea en este punto que puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, pero lo único que va a haber reflejado, lo que va a estar reflejado es su cierre. Listo para darle apertura si estamos en el mes de enero para cerrar febrero, perdón, sí, estamos en febrero, cerrar febrero y abrir marzo. Bien, también tenemos o contamos con área, ¿sí? Igualmente la línea, pero marcando un área dentro del mercado. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros tipos de gráficos, pero en sí no creo necesario explicárselos en algún momento que los pueden observar, pero en sí la forma más práctica, la forma más fácil, la forma más inteligente de observar el mercado, a mi punto de vista, es las velas, ¿cierto? Las velas, las que tenemos acá, las que tenemos ahí, las que tenemos por preferencia. ¿Listo? Entonces quería darles como esa introducción de que conocieran los tipos de mercado. Tenemos gráficos de líneas, tenemos de barras, tenemos de áreas o simplemente una línea. Bien, entonces este análisis va basado en las velas japonesas, pues ya sabrán de dónde son denominadas o de dónde fue su punto de origen. Ahora voy a mostrarles eh, un archivo. Estamos acá, patrones o velas, en este caso operativos de alta probabilidad fundamentados por confluencias. Bien, ¿qué voy a hacer por primera instancia? Explicarles unos tipos de velas, vela individual, doble vela y triples velas, ¿cierto? La vela individual pues es algo sencillo, ya tenemos las dobles y las triples, ¿listo? Entonces, bien, las que se van a exponer acá son unas de las velas más importantes. No quiere decir que la acción del precio, que el mercado simplemente imprima este tipo de velas. Existen cientos de tipos de velas, ¿no? Pero hay algunos que en determinadas situaciones, en determinadas zonas, en determinadas áreas, con determinadas confluencias, la acción del precio me indica cierta probabilidad. ¿A qué? A realizar un movimiento determinado, ¿sí? Una vela o un conjunto de velas dentro de una zona me explica mucho, ¿sí? Me da mucho que pensar, mucho que recapacitar de acuerdo a lo que está sucediendo y qué voy a hacer en torno a ello. ¿Listo? Entonces, velas individuales que las cuales debemos prestar atención en determinadas zonas. Ya ahorita les voy a marcar esas zonas eh, o esas áreas donde debemos tener en cuenta la acción del precio y cómo y de acuerdo a las impresiones que nos va otorgando el mercado, cómo irlo analizando. ¿Listo? Entonces, las velas
individuales de especial atención son las spinning top, que son velas neutras. Estas, o sea, que tienen una mecha superior, una mecha inferior. Vamos a decir que en este caso las velas blancas van a ser de un mercado alcista y las velas negras van a ser de un mercado bajista. ¿Listo? O bullish y bear, o mercado, o los toros y los osos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir la situación? Esta es la situación o el estado que representa esas velas, un estado neutro, neutro de mercado. ¿Listo? Entonces, esto es unas velas, velas spinning top o peonzas se llaman, lo que traduce algo así como un trompo, o sea, que bailan sobre un cuerpo pequeño, ¿listo? O estas velas, o estas colas, o estas mechas superior e inferior pueden ser un poco más largas, ¿listo? Y se siguen caracterizando por ser spinning top. Yo casi no las llamo peonzas, no me gusta el término, pero hay muchos que la llaman de ese tipo, de esa forma, con ese sobrenombre, entonces para que cuando lo escuchen no vayan a estar exentos de no conocer a qué tipo de vela se refiere, ¿listo? Entonces la vela positiva y eh, la vela alcista y la vela bajista. Esto, dentro de cierta área del mercado, representa indecisión, ¿listo? Indecisión o estancamiento del mercado. ¿Estancamiento para qué? Para presentarse, sea una consolidación o un movimiento determinado, ¿listo? Un cambio de tendencia o una continuación de tendencia. Los doji. Los dojis también se refieren a un estado de mercado neutral o también se llaman velas silenciosas, al igual que los spinning top. Aquí tenemos cuatro calificaciones, cuatro o cinco, perdón, son cinco en los tipos de velas dojis. Vamos a empezar que está acá, que se llama un doji long legend, o sea, quiere decir doji, piernas largas, porque tanto su cola superior como su cola inferior son largas. El precio de apertura y de cierre es prácticamente el mismo, ¿sí? O sea, donde abre, cierra, esos fueron desplazamientos. Esta vela que tenemos acá se llama Dragonfly, que es una vela que indica un probable o próximo cambio en la dirección del mercado de acuerdo donde se encuentra, en la zona donde se encuentra, ¿listo? Esta vela se llama un gravestone. Igualmente, estas cuatro son velas silenciosas, tienen o hay que prestar cierta atención cuando se impriman en zonas determinadas porque indican cierta probabilidad de que haya movimientos importantes. Y esta vela que está acá se imprime en casos especiales cuando es un doji, se puede decir un doji cero, o sea, simplemente el mercado abrió, donde abrió cerró y continuó. Se imprime en aquellos casos en los que el mercado está, supongamos los festivos importantes, el 1 de enero o el 25 de diciembre, en los que no hay volatilidad, ¿cierto? O no hay liquidez dentro del mercado, pero el mercado está abierto. ¿Listo? Esta vela pues no tiene muchas repercusiones, pero es necesario conocerla. Y tenemos un doji. Un doji pues es una vela que parece como una cruz, ¿cierto? Tanto su parte inferior como su parte superior y su línea del medio son iguales, casi como una cruz. Ese es un doji. Igualmente en combinación con otras velas es muy importante o en determinada zona también tienden a darnos cierto indicio de que hay que prestar atención porque probablemente se puede desencadenar un movimiento importante a partir de esto, con la impresión de las siguientes velas. Bien, bueno, White Marwoso bullish, pues quiere decir que es un mercado alcista, digamos, como les dije, las velas blancas son alcistas, las velas negras son bajistas. En este caso, son velas que no se imprimen mucho, pero cuando se imprimen son importantes, quiere decir fuerza compradora.
¿cierto? Si se desarrolla desde una zona importante, un nivel psicológico importante, una zona de Fibonacci importante, una corrección, donde se impriman, esta vela no cuenta con mechas, o si cuenta con mechas es muy pequeñito, cerca del 5%, o sea, medio se, medio se alcanza a notar, ¿listo? Porque quiere decir que la fuerza compradora en esa vela es que es grande, o sea, el volumen de transacciones en compra ahí es importante, lo que puede indicar que el mercado se va a desplazar rápidamente en compra. De la misma forma, el Black Marboso, que es un patrón individual bajista, de igual forma, cuando se imprime sobre una zona importante, sobre un soporte, sobre una resistencia importante, sobre un nivel de corrección de Fibonacci importante, indica que la acción del precio se va a desplazar con fuerza en dirección de venta. ¿Listo? Ahora, eh, estas velas que vimos como tal son velas individuales que las tenemos que tener en cuenta a la hora de ser impresas, siendo apalancadas por confluencias importantes. ¿Listo? Otras velas individuales. Tenemos esta, Hammer. Hammer es un patrón, es una vela individual alcista, bullish, ¿sí? Que se imprime, o sea, al imprimirse, al haber una impresión dentro de un soporte, de una zona de demanda, o una zona, perdón, o una zona correctiva o sobre la zona correctiva de Fibonacci, pues eh, hay cierta probabilidad de que la acción del precio desencadene un movimiento importante. ¿Listo? Esto es un martillo. Bien, entonces supongamos viene la tendencia alcista, hace la corrección ABC o ABCDE y allá sobre Fibonacci 61, 75, 78 observamos esa impresión importante, entonces quiere decir que la acción del precio se puede desplazar en compra de una forma rápida, ¿listo? O que la acción del precio terminó de corregir y empieza el nuevo impulso, ¿listo? Hanging Man. Esto es una vela bajista, ¿cierto? O sea, hace referencia como a un hombre colgado y esto quiere decir cuando la acción del precio llega a una resistencia importante, a una zona de venta importante, ¿sí? O se imprime allá sobre niveles psicológicos importantes o sobre las extensiones de Fibonacci sobre 27 o sobre 61 se imprime un tipo de velas de esas. ¿Qué quiere decir? Que los compradores, perdón, están saliendo de sus posiciones y la acción del precio se dispone a, a retroceder, a corregir ese movimiento, ¿sí? O sea que la acción del precio venga en una, en una tendencia bajista. Esto simplemente es una corrección, se imprime un nombre colgado, y la acción del precio continúa para realizar un siguiente impulso. ¿Listo? Ahora, Inverted Hammer o martillo invertido. Este se imprime, esto es un patrón un patrón alcista, quiere decir que la acción del precio puede, como les explico acá, llegar sobre una zona importante de Fibonacci, una zona correctiva, después de que se hace un impulso, una corrección, o sobre una zona de demanda o sobre una línea psicológica importante después de que se cumple una corrección importante, nos puede servir para o se imprime con el fin de demostrar o eh, darnos indicios de que probablemente la inversión de la tendencia está cerca, está pronto. Bien, estos patrones que se imprimen no siempre se van a o va a haber la impresión con el mismo color, con el mismo color de que de la vela, ¿sí? Supongamos ejemplo, este martillo de la vela bajista son rojas, negras, las velas alcistas son blancas. Si
es impresa con el mismo color de la vela bajista, pues no quiere decir sigue caracterizándose o se sigue llamando martillo, simplemente que su color o su apreciación sigue siendo bajista. No tiene la misma probabilidad de que la acción del precio se invierta, pero sigue o da indicios o nos indica o nos sugiere que probablemente la acción del precio puede estar pronto con indicios de invertir su tendencia. De la misma forma, cuando tenemos un hombre colgado, puede la tendencia alcista es blanca, la tendencia bajista es roja, que aquí no se imprimió una de color negra sino una de color blanca, sigue siendo un martillo, un hombre colgado, no tiene la misma fortaleza, la misma credibilidad, ¿sí? Pero sigue siendo un hombre colgado y nos puede indicar que pronto la tendencia o se invierte ahí o se invierte un poco más adelante. ¿Listo? De la misma forma el martillo invertido, aquí puede que no sea blanco sino negro, entonces puede que inmediatamente se invierta la tendencia o esperamos a confirmar con otra vela, con la impresión de una siguiente vela, ¿sí? O puede que caiga un poco y un poco más adelante vaya a realizar la corrección. Pero entonces, cada tipo de vela de esta nos da una sugerencia, nos da una probabilidad, que si es del color contrario que ocurre de acuerdo a la tendencia, pues la probabilidad es menor, la probabilidad mayor cuando es el mismo color de vela, o sea, a cambiar la tendencia. Shooting Star quiere decir una estrella fugaz se imprime cuando llega una tendencia alcista a su finalidad, ya sea una tendencia alcista o sea una corrección, o sea que se imprimió sobre una zona de oferta, ¿cierto? O sobre un nivel psicológico importante. Aquí pues marca o sugiere que la acción del precio inmediatamente se invierta para continuar bajando o pronto consolida un poco y determina invertirse la tendencia hacia el área de abajo, ¿listo? Hacia en venta. Bien, ahora vamos bien, aquí continuamos con los patrones individuales. Estos patrones son de alta probabilidad, son de alta confiabilidad, siempre y cuando los observemos o las impresiones sean o se presenten sobre los tipos de confluencias que les he expuesto primero. Zonas psicológicas. Segundo, estructura del mercado, donde en el inicio de un impulso, en una corrección, ¿sí? O en una zona de oferta y demanda, o sobre la zona importante de las zonas importantes correctivas de Fibonacci o sobre las extensiones de Fibonacci. Listo, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a observar, vamos a ir aclarando, vamos a ir conociendo esta faceta de las velas y lo importante que es comprenderlas. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba hace un momento, viene una tendencia bajista, ¡pum! Se imprime esta vela se llama una vela piercing, una vela de perforación, perfora la vela anterior, pero inmediatamente la acción del precio no cayó, no se invirtió, sino que vino, bajó nuevamente hasta el mínimo. Aquí recordemos que se crea una zona de demanda, la acción del precio se invierte acá e imprime una vela envolvente. ¿Envolvente qué quiere decir? Que supera, ¿cierto? En gran magnitud, en el cuerpo, la vela anterior y desata o provoca un movimiento en compra prolongado o siguiente a ello. ¿Listo? De la misma forma, la Bearish Engulfing o vela bajista envolvente. De la misma forma, cuando la acción del precio llega a un máximo, aquí sobre una zona de venta, sobre una zona de oferta, o sobre extensiones de Fibonacci, o sobre niveles psicológicos importantes, o sobre una zona de resistencia, y observamos la impresión de una vela envolvente, es significativo o puede provocar que la acción del precio haya llegado, ya tomaron ganancia los compradores, ahora viene el turno para los vendedores. ¿Listo?
Aquí en este punto terminamos con las velas individuales, ¿sí? Existen muchas otras velas a medida de que vas observando, o sea, velas individuales, a medida de que vas observando en el mercado, vas desarrollando, vas conociendo y vas dándole mayor probabilidad a unas y a otras velas, les vas generando probabilidad y confiabilidad. Pero esa confiabilidad en qué debe estar basada o expuesta, perdón, sobre las confluencias, los diferentes tipos de confluencias que te he mencionado, que te he expuesto y que en este momento ya la práctica que debes de llevar, así sea de principiante, pero tienes un mínimo de conocimiento. Ahora lo que toca es la experiencia que vayas desarrollando. Bien, ahora seguimos con los patrones de velas dobles. Twister top o pinzas, traduce. Esto es un patrón de dos velas, ¿cierto? De la misma forma, si viene una tendencia bajista y esta es una corrección, se imprime un par de velas de estas. ¿Cuál es la razón o a qué se debe acercar la impresión de estas dos velas? Que tanto sus aperturas como sus cierres y sus máximos pues tiendan a ser lo más eh, igualitarios posible, lo más que tengan la similitud más aproximada, ¿cierto? Aquí como lo vemos, casi son dos velas idénticas, no siempre se va a dar de esa misma forma. Tenemos que aprender o a medida que vamos teniendo tantas experiencias dentro del mercado, todos los días observando velas al desayuno, almuerzo, comida, noche, en los sueños, los fines de semana, mejor dicho, en todo lado, vamos generando o creando esa similitud de ciertas impresiones de velas que al verlas impresas sobre cierta zona, sobre cierta confluencia importante, pues nos va a permitir darles un significado. No solamente se lo damos nosotros, se lo van a dar las masas en general, las masas en total, y eso pues permite desarrollar o ejecutar o generar esa acción del precio en el momento impresa en esas velas como una confluencia más. ¿Listo? Entonces, esta, su mayor probabilidad es cuando se imprime sobre tops. Tops quiere decir dos zonas de resistencia importantes o sobre la zona de oferta importante o sobre precios infravalorados, o sea que está sobrecomprada esa divisa, ¿sí? O sea, precios altos y si se imprime este tipo de configuración, este tipo de velas, este tipo de patrón, pues hay alta probabilidad de que la acción del precio se invierta inmediatamente o esté próxima a invertirse. ¿Listo? El twister buttons, igualmente, pinzas sobre los botones o el botón puede ser sobre las zonas de demanda importante, una zona de demanda importante, sobre área correctiva, zona correctiva de Fibonacci, sobre niveles de sobreventa. Sobreventa quiere decir cuando el precio está muy abajo, ¿sí? Marcó dos mínimos seguidos dentro del tiempo y en uno de esos puntos observamos una impresión de estas pinzas y quiere decir que la acción del precio probablemente o inmediatamente se invierta para aumentar su precio o esté próxima a invertirse. ¿Listo? Bien, continuamos. Ahora, estas dos formaciones son unas de las con más alta probabilidad, ¿sí? Eh, la mayoría de traders, la mayoría de operadores se fija o centran su atención o centramos nuestra atención en este tipo de impresiones dentro del mercado. ¿Listo? Morning Star, que quiere decir estrella de la mañana. Tenemos el inicio de una tendencia alcista. Viene, corrige sobre uno de los niveles importantes de Fibonacci, sobre una zona de demanda, sobre un soporte importante, sobre un nivel psicológico importante, ¿sí? Teniendo todas esas o parte de esas confluencias más la impresión de un tipo de velas de estas. ¿Qué quiere decir acá? La acción del precio venía fuerte cayendo,
un doji se imprime, un doji o una vela similar a esta se imprime e indica que el mercado entra en un punto de equilibrio, ¿sí? Cuando la acción del precio imprime esta siguiente vela que tenemos acá, quiere decir un cambio en la fuerza, ¿listo? Esto, una vela estática, una vela silenciosa, una vela de equilibrio, una vela neutra, imprime a ello una vela positiva, ¿cierto? Que envuelve la anterior, supera el 50% de esta vela bajista, indica que probablemente la acción del precio inmediatamente continúe la tendencia alcista que llevaba o esté próxima y a presentarse compras para llevar la acción del precio en un impulso prolongado. ¿Listo? Evening Star o estrella de la noche. Perdón, un término que se me olvidó aquí. ¿Por qué estrella de la mañana? Porque si empezamos desde abajo hacia arriba es eh, como cuando sale el sol, ¿sí? Hace referencia a eso o asimila eso. Evening Star, estrella de la noche. ¿Qué quiere decir? Cuando la acción del precio llega a un alto determinado, llega a un impulso determinado que a las zonas, a las extensiones o a una zona psicológica importante de sobrecompra. Sobrecompra quiere decir cuando el precio está inflado o está sobrevalorado o llegó sobre una zona de resistencia importante o llegó, como les digo, sobre una zona de oferta importante, nivel psicológico importante y se presenta una impresión de estas, pues probablemente la acción del precio empiece a invertirse o esté pronta a realizar alguna corrección. ¿Listo? Three White Soldiers, o sea, quiere de la misma forma como una estrella de la mañana, acá viene la acción del precio después de un impulso, una corrección, sea que la acción del precio se haya desarrollado este tipo de configuraciones o de formaciones de velas sobre sobre un nivel psicológico, sobre un soporte o sobre una zona de demanda. Eh, la acción del precio imprime primero este tipo de vela, ¿cierto? Llega un doji de silencio, un doji de neutralidad, siguiente a la vela de neutral, que puede ser un doji, puede ser un spinning top, imprime una vela de menor cuerpo, superando el cuerpo de la vela anterior junto con su cola superior. La siguiente de esa vela es un poco más grande y la siguiente a esta vela es aún más grande. Entonces, eh, en este punto quiere decir que el mercado va de menos a más, va aumentando el volumen de compra y lo probable o lo más probable es que la acción del precio empiece a dirigirse en dirección a compra. O otra opción puede nuevamente venir a visitar este mínimo. Al formarse esto, recordemos que se crea una zona de demanda. Una zona de demanda puede volver a visitar y se va a invertir con mayor fuerza en compra. ¿Listo? Ahora, Tribla Kraus o Tres Cuervos Negros traduce ello. Puesto es una formación bajista, de la misma forma, viene una acción del precio bajista, un impulso bajista, esto es una corrección, se forma aquí sobre la zona psicológica, sobre una zona de resistencia o sobre una zona correctiva de Fibonacci. Las velas pequeñas, acordémonos, aprendamos a identificarlas, este término de agotamiento, empiezan a agotar su fuerza, a agotar el precio, empiezan a salir los vendedores, a entrar los compradores y pasa lo que ocurre acá, 1, 2, 3, empieza de menor a mayor, desde que pueden desencadenar un movimiento rápido e importante bajista. ¿Listo? Trend Side Up, esto es una formación alcista, de la misma forma o en la misma situación, comparamos o asimilamos que la acción del precio viene en una tendencia alcista, viene y buscamos este tipo de formaciones dentro de qué, dentro de correcciones, zonas de demanda, eh,
soportes, ¿sí? O niveles psicológicos. ¿Qué observamos acá? Viene la acción del precio con mucha fuerza, viene esta vela acá pequeña, supera el 50% de la vela anterior, ¿cierto? Esta vela supera el 100% de esta vela y en ese entonces sería dentro, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, cambio de dirección, un cambio de dirección. Esta vela es, ¿cómo les explico? De muchas formas se puede presentar, o esa formación, perdón, se puede presentar. Muchos la confunden con una estrella de la mañana, ¿sí? Sea como la interpretes, sea que la veas como una estrella, que la veas como está dentro de estas tres, sea como la interpretes, que la confirmes, que estés seguro o no seguro, sino que haya probabilidades a tu favor de acuerdo a las confluencias para determinar una operación o para esperar que la acción te imprima. Por ejemplo, esta vela acá, esta vela alcista, me determina o me sugiere que la acción del precio se va a desplazar en un movimiento alcista, probablemente rápido. De la forma esta, siguiente patrón, Green Side Down, es una vela de formación bajista, es un patrón triple de formación triple alcista, formación triple bajista. Esta formación que estaba acá, antes de que se me olvide, es una triple bajista, alcista, perdón, three white soldiers o tres soldados blancos, ¿sí? Esta hace referencia aquí con esta. De la misma forma, cuando observamos esta formación dentro de un patrón, apoyado por confluencias, como una zona importante de oferta, un nivel psicológico de precio redondo importante que me indica sobrecompra o me indica un precio inflado o infravalorado, eh, o sobre una extensión o sobre una área correctiva, ¿cierto? Si tengo una tendencia bajista y esto me ha servido para medir la corrección, pues una formación de estas me indica que probablemente la acción del precio se vaya a ir a la baja o dentro de poco eh, puede desplazarse en venta. ¿Listo? Entonces tenemos acá los patrones individuales, spinning top, que son las mismas peonzas, los dojis. Recordemos que tenemos cuatro tipos de dojis: el doji básico, que es el doji como una cruz, ¿sí? Tenemos el doji long legend, que es de piernas largas, o sea, tanto la mecha inferior como la superior son largas. Tenemos el dragonfly, que parece como una T, ¿sí? Y tenemos el gravestone, que sería una T invertida. Simplemente los asimilo o se los hago saber de esta forma. ¿Listo? Ahora, los dobles. Tenemos el bullish y el bearish engulfing, ¿cierto? Bullish, que es una vela envolvente alcista, y la bearish engulfing, que sería una vela envolvente bajista. ¿Listo? El twister top o las pinzas, recordemos que son las dos velas que tienen tanto en la parte superior como en la parte inferior sus cierres muy iguales, casi, se puede decir que casi iguales, ¿sí? Tanto su máximo, mínimo y sus cierres. ¿Listo? ¿Que dónde se van? ¿Que dónde se dan? Sobre los tops o los bottoms, o sea, los máximos o las áreas de resistencia. Tops hace referencia a las áreas de resistencia, a las zonas de oferta, y los bottoms pues a los soportes y zonas de demanda, y también sobre niveles claves en áreas de corrección. ¿Listo? Los patrones triples, pues las de estrella de la mañana y estrella de la noche, Morning Star, Evening Star, Chibla Crow, tres cuervos negros, que es para darle una continuación o empezar una tendencia bajista, y tres soldados blancos, o es la continuación o la formación de menos a más, o sea, de una vela pequeña, una vela un poco más grande y una vela aún más grande,
consecutivas. Y Tree and Sight, que igualmente empieza se forma con una vela primero, acá la tengo, de hecho, Tree and Sight, 1, 2, 3, una vela se empieza a formar con una de las velas de la tendencia precedente, el cambio de tendencia y el envolvimiento de esas dos velas anteriores. De la misma forma acá, 1, 2, 3, envuelve esas dos velas anteriores para desplazarse al área de abajo. ¿Listo? Entonces, como les decía, pasamos un momento acá al gráfico. Como les comentaba, las velas son nuestro indicativo, nuestro mejor indicador, nuestra mejor señal de qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. El conocerlo nos permite analizar y crear una confluencia nueva o una confluencia más para aumentar las probabilidades de acuerdo a las decisiones que tomemos. Bien, entonces voy a ir por acá y voy a exponerles ahora las velas en ejemplos reales, eh, las que acabamos de conocer, listo, de interpretar, de averiguar cada uno de sus significado, qué significa cada una de estas. Primero que todo, enfatizarse con este concepto o enfatizarnos con este concepto, apropiarnos de esto. Si domino la anatomía de los patrones de velas, dominaré la psicología detrás de las formaciones. ¿Listo? Cuando conocemos o interpretamos de la manera correcta una formación que está surgiendo en este momento, apoyada por una confluencia o por varias confluencias, la acción que ejecutaré tiene un nivel de acierto o un nivel de probabilidad mayor. ¿Listo? Entonces, importante. Lo más importante para entender es la psicología detrás de la formación de este patrón. Si se puede entender cómo y por qué fue creado, podré predecir la dirección del mercado con un alto nivel de exactitud. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando les enfatizo en conocer qué está sucediendo antes o qué sucedió antes de la impresión de ese patrón, de esa vela individual, de esa vela doble o de ese patrón triple. ¿Qué sucedió? Primero, como les comentaba, viene un impulso. Siguiente a ello, una corrección ABC, ABCDE sobre una zona importante de Fibonacci, sobre una zona correctiva importante de Fibonacci. Se cruza además de ello con un nivel de demanda importante. ¿Qué pasa ante ello? Y se imprime un patrón importante, un patrón de velas importante, individual o grupal, o empiezo a observar la impresión de una vela doji o dos velas doji, ¿cierto? Que inmediatamente surge dentro de mí la claridad de tomar una decisión a partir de ello, ¿listo? Entonces, ahí es donde radica anatomía. Anatomía es el conocimiento de la estructura, ¿listo? La estructura. Al conocer la estructura, domino la psicología que hay detrás de ello. Bien, ahora, aquí, de tipos y patrones de velas, nuevamente les expongo las velas individuales. Tenemos los doji, que se clasifican en long legend, ¿cierto? Bueno, el doji normal principal, se los voy a señalar por acá. Vamos a ver si encontramos un ejemplo. Esto, no, eso es un doji piernas largas, ¿sí? Un doji long leg, esto que está por acá. Un doji, una cruz como tal. Bueno, aparentemente, pues como estamos en un marco mensual, el que durante un mes ocurra un solo doji, pues bastante quiere decir que el mercado fue silencioso, el mercado fue neutral,
y no hubo una decisión importante. Bien, bueno, ahorita les muestro, bueno, aquí creo que hay aquí. Este es un doji neutral, ¿listo? El cuerpo, tanto la apertura como el cierre, es casi el mismo precio, ¿sí? Este que está acá, donde señala la flecha, el mismo precio y tanto su máximo como su mínimo son proporcionales, ¿listo? Como una cruz. Bien, ahora un doji long legend, ¿qué quiere decir? Un doji de piernas largas. Por acá lo había visto. Bueno, este alcanza a dar, aquí hay, ese se tiende a repetir con constancia. Dragonfly. El Dragonfly es como la T, más o menos. Ya lo vi. Míralo por acá. Un Dragonfly. Y el Gravestone, que lo acabé de, lo observé. Ya lo miré. Gravestone es este que está acá. Bien, entonces, Gravestone, Doji Long Legend y Dragonfly. Bien, si observamos en los puntos donde se dieron ese tipo de formaciones, pues la acción del precio presentaba, eh, después de, en este caso, de un movimiento importante, un que surgió o sugirió ese tipo de formación, una corrección. De la misma forma acá, una corrección para la continuación de una tendencia. ¿Listo? De la misma forma acá, después de un impulso bajista, sirvió como una corrección para continuar en, eh, en la dirección bajista. Si vemos acá, acá vemos otro, otro Dragonfly, está acá y lo tenemos por acá. Ahí exactamente, ahí en toda la mitad. Si lo observamos y así sucesivamente, podría analizar eh, más ejemplos de ellos. Esto simplemente para que lo relaciones o lo visualices que sí son formaciones que realmente se presentan dentro del mercado y que eh, me arrojan cierta información. No son nomás velas y velas que suben y bajan, azules, negras, blancas, rojas, no. Lo que observas, velas en este momento, las velas de mercado alcista son las azules, las velas de mercado bajista son las grises o blancas. ¿Listo? Y de acuerdo a la resolución o a la calidad de definición de tu computadora, que eso es lo de menos, simplemente es identificar o tener claro la explicación del mercado alcista y la explicación del mercado bajista, ¿sí? Y relacionar. Estas como tal no tienen un color determinado, ¿sí? Simplemente son velas que se presenten de un color o del otro. eh, su explicación o o su, su concepto más apropiado son velas neutras, velas silenciosas, ¿listo? En un mercado que luego de sugiere que, o sea, luego de un mercado alcista sugiere una corrección, ¿listo? De la misma forma acá, luego de un impulso ocurre una corrección, sugirió la terminación de esa corrección y continuó con el impulso, ¿listo? De la misma forma acá, en el momento, como les digo, la vela inmediatamente no me ofrece o no te dice es que va a ocurrir un cambio ya, no, te da la iniciativa. Esa iniciativa eh, con qué aumento la probabilidad de ella, pues con las siguientes confluencias que tenga. Si hay un nivel psicológico importante, si hay una zona de soporte importante, si hay un nivel o área importante, o si hay una zona de oferta importante, ¿sí?
o si hay un nivel correctivo de Fibonacci importante. Todo ello lo tengo en cuenta antes de. ¿Listo? Siguiente a ello, las spinning top. Spinning top o peonzas o trompos. Este tipo de velas, mira, como te decía, como les comentaba, también es un tipo de vela eh, que indica, es una vela silenciosa, es una vela neutral, tiende a, mejor dicho, todo lo que observamos acá son trompos o son spinning top. ¿Listo? Solo que hay de diferentes tamaños, eh, diferentes diferentes tamaños y pareciera que lo otro fuera otro tipo de peonzas. Peonzas es esta, ¿no? O spinning top 1, 2, 3 y 4. Esta de acá es una isla que confirma la continuación de esta tendencia, ¿cierto? O la fuerza de esta tendencia. Llegan y se imprimen estas cuatro velas inmediatamente. Sé que la acción del precio presenta debilidad, por lo tanto lo más probable es que la tendencia se invierta. ¿Listo? Lo que ocurrió ahí. Lo podemos observar por abajo, por arriba, en cualquier lado, en cualquier momento se puede imprimir un spinning top cuando la acción del precio, cuando el mercado recrea las decisiones de los operadores o de nosotros los operadores o de tú y yo como operador. ¿Listo? Porque desde que estás tomando este curso, desde que te estás preparando, es porque la decisión que has tomado sea para que te ejecutes o te plantees el objetivo de ser operador o como inversionista. Y antes de realizar cualquier tipo de inversión debes observar, conocer y aprender a interpretar por lo menos de forma básica el mercado. En el caso de que tú mismo vayas a realizar las inversiones y no necesites de un asesor financiero que probablemente esté más quebrado que cualquiera y de asesoramiento de, de educación financiera en qué y cómo y dónde invertir cuando tú mismo puedes analizar un mercado, una acción, eh, un metal, cualquier recurso, cualquier materia prima para efectuar eh, una inversión personal de manera personal. ¿Sí? Siempre vamos a necesitar de asesores, ¿no? Pero nunca podemos ser o estar en total desconocimiento de un mercado, por lo menos tener los conocimientos básicos y apoyar o tener la capacidad de escuchar ese asesor financiero y nosotros de una forma personal y de forma crítica. Recuerda que es nuestro dinero, él se beneficia de comisiones por lo que vayamos a invertir, entonces tener claridad de en qué situación se encuentra la acción del precio y si creo viable o probable realizar ese tipo de inversión. ¿Listo? Esa es educación financiera básica, entonces para que lo tengas en cuenta. Bien, entonces continuamos. Spinning top, ya. Bueno, pinbar. Pinbar o piercing. Son un tipo de dojis, ¿cierto? Parecieran dojis, pero no lo son. Ya te indico que es un pinbar o una pinbar, algo así, o pinza. Piercing quiere decir, traduce perforación. ¿Qué quiere decir? Que la acción del precio viene fuerte en bajista, viene en una tendencia bajista o en cierto nivel determinado, en una zona de demanda, viene y se descarga ahí y se imprime este tipo de vela. Cuando empiezo a observar dentro del mercado, dentro de una tendencia, este tipo de velas, ¿sí? Mira, velas consecutivas con un cuerpo parecido, se puede clasificar como piercing, preferiblemente piercing por el lado de abajo, pin bar por el lado de arriba, ¿sí? Aquí más o menos. Esto podría ser una pin bar o una estrella fugaz, ¿sí? Entonces acá empieza a intentar atacar el mercado y si observamos dentro de esta, luego de la aparición de ese pin bar se crea una zona, mira, entonces para tenerlo en cuenta.
una piercing o una vela de perforación, ¿sí? Crea, aquí la apoya nuevamente con otra vela, aquí es rechazada por una pin bar o por una estrella fugaz, cualquiera de las dos podría ser la apreciación o el gusto propio por nombrar esa vela en esta nuevamente. Simplemente que la acción del precio era demasiado fuerte y superó, fue rechazada. Mira, aquí nuevamente intentó o surgió la impresión de un piercing acá, pero aquí nuevamente una de estas es una estrella fugaz o sí, una estrella fugaz, shooting star aquí y invirtió el mercado. Entonces, piercing, 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 pin bar, aquí, pin bar, piercing, simplemente es el nombre que yo le doy. No, no es tanto que te aprendas el nombre, sino cómo funciona o qué me indica o qué anatomía que puedo analizar de acuerdo a esas impresiones, ¿listo? Y de acuerdo a lo que ha surgido aquí en esta parte. Cuando observo en este punto, ¿cierto? Se crea una zona de esta magnitud, se crea una zona de esta magnitud, bien, ahorita ya lo explicaré, aquí se crea una zona de demanda y vamos a continuar por el momento acá. Bueno, no, lo voy a explicar de una vez. En este punto, acá, se crea una vela, una piercing, piercing de perforación, acá. Aquí en este segundo toque, esta vela que se crea acá es importante, se llama un martillo invertido. Esta vela que está acá. Esta vela indica, radica, sugiere un probable cambio de tendencia o una inversión de la tendencia que viene. Y fundamentado por este doble piso, y mira lo que viene a la acción de precio, imprime inmediatamente esta vela alcista que si analizo esta formación puede ser una estrella de la mañana, una doble, perdón que acá lo ubiqué mal, aquí espera lo corrijo para que no me confusiones más adelante, dobles, dobles, perdón, perdón, discúlpame, sí, estaba bien ejemplificado acá mi texto. Entonces, como te explicaba, esta formación primero se forma esta vela bajista fuerte, esta vela en su martillo invertido, que la tenemos acá dentro de las velas individuales, hammer, hammer inverted o inverted hammer. Aquí se imprime esta vela alcista, mayor al 50% del cuerpo de esta vela. Entonces, en este momento se crea un patrón de estrella de la mañana, ¿listo? Que inmediatamente acá no desencadena un movimiento alcista, ¿sí? Pero que bien, primero el impulso, después corrige, ¿sí? Corrige y eh, se presenta esta bella tendencia, ¿no? Bastante prolongada, ¿no? Entonces, estos patrones son importantes cuando reunimos las confluencias, la zona, Fibonacci, eh, bueno, oferta-demanda, soporte-resistencia, los patrones de velas, la anatomía de la estructura, la explicación, la claridad que tengas ante esto, pues te permite aumentar las probabilidades para las decisiones. Bien, este patrón que vemos acá se llama, la vela individual se llama un harami, harami o dentro de la vela. Caray, creo que no lo incluí, lo voy a incluir inmediatamente, que es importante.
Hara- Harami o dentro de la vela. Aquí, como lo puedes ver, ya quedó. Harami, ¿qué quiere decir? Es una vela de cuerpo pequeño, pero con un significado, con una acción importante detrás de ella. ¿Qué quiere decir? Que eh, anula, o no anula, sino nos cuenta que la acción del precio acaba de terminar esa corrección y ahora la acción del precio indica, sugiere o promueve la probabilidad de que la acción del precio se vaya a ir finalmente en compra. Pues ya lo tuvimos y te lo explico nuevamente. Bueno, esto es doji, esto es piercing, 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 por arriba eh, pin bar. Esto puede ser una estrella fugaz o un pin bar. Eh, este chico, un Gravestone, de acá un Doji Long Legend, los, los Spinning Top, ¿sí? Ahora, ejemplo, seguimos o continuamos acá con este ejemplo. Luego de que se imprime este Harami, aquí más adelante tenemos acá un Doji, una especie de Doji, y siguiente a ello está esta vela es una vela bullish engulfing o una vela envolvente con, con bastante fuerza que lo que hace es sugerirme o explicar que la tendencia, que el movimiento, la consolidación que surge acá está llegando a su fin y probablemente se está desarrollando una tendencia. ¿Listo? A ver, ¿qué más te puedo explicar por acá? Pues vela bullish y bearish engulfing. Entonces, esto es una vela bullish, bearish engulfing. Eso, o sea, quiere decir una vela bajista envolvente. Esta que está acá, o sea, que coge la vela anterior y la envuelve totalmente. ¿Listo? La envuelve totalmente o supera el 75% de supera el 75% de su cuerpo. O sea, no cierra aquí inferior a esa, sino que cierra por acá, ¿sí? O sea, mayor al 50. Esto sería una bearish engulfing, una bullish engulfing. Una bullish engulfing quiere decir una vela envolvente como esta de acá. Sacas una vela bullish engulfing. Inmediatamente la tendencia no cambió, pero sugirió que la acción del precio entró en un estado de consolidación. Aquí bullish engulfing, si lo vemos aquí bajito nuevamente, bullish engulfing y aquí bullish engulfing y finalmente en esta de acá digo, catapultó el precio para eh, salir de esa de esta de este rango, esto de esa consolidación. Si observamos lo que ocurre acá, como lo que ocurre acá, les doy la misma explicación. Mira, esta que me sirvió como vela de salida, una vela envolvente alcista, bullish engulfing, es muy parecida a lo que surgió acá. Igual, 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, casi 4, y la acción del precio subió. ¿Listo? Acá, esta que tenemos acá, esta formación, la acción del precio, ¿se acuerdan lo que les dije acá con este doji? Que indicaba la probabilidad de el agotamiento de esa corrección que tenemos impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Se demoró unos cuantos meses, nuevamente un doji. Aquí, esta de acá es un spinning top, esta vela es una bearish engulfing, o una vela envolvente bajista. Aquí esta vela de pequeño cuerpo, indecisión sin fuerza, viene eh, una vela envolvente bajista y nos muestra eh, lo que surgió o lo que ocurrió después de ello. ¿Listo? Nuevamente acá. Esto es una vela
Bueno, es como una vela de ataque, una vela de contraataque. Sería algo parecido así como un piercing, pin bar, perdón. Y esta de acá sí ya sería una vela eh, que una vela envolvente bajista o bearish envolvente. ¿Listo? Y esta zona de silencio tan grande que se creó acá con este doji, aquí, eh, para darles un ejemplo claro. Esta vela que se imprime acá es un piercing, ¿sí? O una pin bar. Pin bar por la parte de arriba, piercing por la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente sugirió la misma formación. Estas dos, pues obviamente eh, la de mayor claridad, pues sigue siendo la positiva, pero esta vela pues me sugiere el cambio de tendencia, ¿cierto? O la finalidad de esa corrección. Ahí es donde les explicaba, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para eh, las confluencias, para encontrar la probabilidad de una operación? Entonces, extendemos Fibonacci desde el inicio hasta el final del impulso, ¿cierto? Observo, listo. Primero, ¿qué está sucediendo? Pues recordemos que dentro de esta área hay ¿una zona de qué? Una zona de demanda, listo. ¿Qué otra confluencia tengo? La zona correctiva de Fibonacci, esta sobre zona profunda. ¿Qué tengo acá? La formación de patrones interesantes, ¿no? Patrones de vela. Donde tengo un doji que me indica neutralidad. Luego tengo una pin bar o un piercing y siguiente a ello se imprime esta buena vela de calidad que sugiere que la acción del precio eh, sugiere o nos cuenta, nos dice, nos promueve o promueve un movimiento en compra con gran volatilidad. ¿Listo? Entonces, siguiendo a ello, pues este tipo de patrones de dobles twister bottom y twister tops son un poco escasos de encontrarlos, pero cuando se presentan, pues obviamente de esa misma forma serán las probabilidades. Ejemplo, esta formación que tengo acá, para señalarla, este es un twister bottom, este que tengo acá, esta. O sea, uno y dos, no el doji, sino simplemente las dos velitas, ¿cierto? Mira lo que marcó inmediatamente la acción del precio, la corrección, doji, y la acción del precio se desplaza hacia arriba. Bien, aquí estos dos spinning top me pueden formar unas pinzas. Unas dos pinzas, ¿por qué? Porque eh, mira sus cierres. El tweezer o la caracterización del tweezer es que no se va a formar siempre eh, inmediatamente, o sea, seguidas las dos, sino que se puede formar con dos o tres velas de diferente distancia, ¿listo? Entonces esto sería tweezer, tweezer, tweezer top, ¿listo? Aparte de individualmente, pues es una formación de que de spinning top, pero al agruparlas, al darle una mejor explicación a ellos, serían unas pinzas. Si observamos el precio máximo con las aperturas y los cierres, pues son velas muy parecidas en cuanto a su cuerpo. Aquí también la podría caracterizar como una tweezer, ¿listo? Este sería el tweezer bottom y este sería arriba sería el tweezer top, ¿listo? Entonces, qué más nos puede, mm, mira, acá,
la formación que la puedo ver. Bueno, estrellas de la mañana y estrellas de la noche, que ya lo hemos explicado. Mira, que hay una estrella de la noche y un star acá. ¿Sí? Viene el precio 1, 2, 3. Una estrella de la mañana acá en la final en el final de la corrección. Listo, ¿cómo se fundamenta ese movimiento? Primero, la formación que tenemos acá, la zona de demanda que creó ese precio y la formación de, de la vela, de las velas. ¿Listo? Esa estrella. Acá. Bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos por acá para mostrarlo? Bueno, Morningstar y Morningstar, Three White Soldiers, pues cuando se desarrolla, ejemplo, esto que ocurre acá, aquí uno, dos y tres. ¿Esto qué indica? Que la acción del precio se está desarrollando de una forma o es una fortaleza, ¿cierto? Primero el Harami, después 1, 2, 3. Si vemos o observamos, esto es de menos a más. No siempre se va a ver de esa misma forma, pero la intención o la probabilidad es eso. Tanto estas acá, ¿sí? Como mira estas que ocurren acá. Mira, una, dos, dos y tres. ¿Listo? Entonces, Three White Soldiers, o en este caso serían tres soldados azules, y aquí serían tres cuervos grises. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Este tipo de formaciones tiende a imprimirse, ¿no? De acuerdo al movimiento o al pensamiento o a las acciones de las masas en zonas donde hay cambio de tendencia. Imprimió acá y se imprimió por acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Tree inside up o tree inside down. Bueno, esto tiende a confundirse, como les comentaba bastante, eh, con las estrellas. Bien, entonces acá tenemos una estrella alcista. Viene sobre, se crea una zona de demanda. Primero, indecision neutro, bullish candle, ya envuelve las dos velas anteriores. ¿Listo? O sea, esto quiere decir envolvente ante la acción de las dos anteriores y eh, el desencadenamiento de estos movimientos. Mira lo que ocurrió por acá, otra estrella. Esto es una bullish engulfing, otra bearish engulfing, y bueno, así sucesivamente. Ah, este patrón importante. Hombre colgado, míralo por acá. Hombre colgado. Y este hombre colgado aún es más claro. Aquí les doy el ejemplo de lo que se puede, de lo que, de los indicativos, de los indicios, perdón, que da la acción del precio cuando va a llegar a un nivel determinado y necesita corregir. Mira, primero imprime esta peonza, o este spinning top, un doji, long legend, o sea, de piernas largas, un hombre colgado, esta formación de vela, y siguiente a ello esta vela, esta estrella fugaz. Que vemos acá una estrella fugaz puede ser así, con una cola pequeñita, un cuerpo un poco largo, o un cuerpo bastante largo y una cabeza pequeña. ¿Listo? Mira, esta que está acá es un hombre colgado como este.
Mira, en este caso, era una vela, no era del color gris, sino era azul con la tendencia y de todas maneras la acción del precio se invirtió. En este caso fue más rápido, un hombre colgado igualmente, pero la acción del precio se invirtió con más rapidez, ¿listo? Porque el simple significado del color eh, hace o crea dentro de las masas pues la indecisión o la decisión para tomar ciertas posiciones, ¿listo? A ver, bueno, yo creo que voy a pasar a otros ejemplos, voy a pasar a otro par de ejemplos, GBP Cap, que ya los tengo un poco subrayados las formaciones para de esa forma hacerlo un poco más rápido. GBP Cap, entonces vamos a empezar por acá en orden. Aquí les marco como las más importantes de las formaciones. Mira, ejemplo acá, Evening Star o Estrella de la Noche. ¿Por qué? Porque hace la referencia o hace referencia como cuando el sol se va a ocultar. Entonces empieza desde arriba hacia abajo. ¿Listo? Morning Star. Aquí la acción del precio inmediatamente no se invirtió, sino nos dio el indicio de que la acción del precio estaba próximo a realizar un movimiento en compra importante. Acá, Bullish Engulfing, esta vela que está acá. ¿No? Solamente que por cuestiones del mercado o del broker cierra de ese color, pero debería ser una vela de color ¿qué? De color azul. ¿Listo? Mira dónde cierra. Siguiente a ello, Evening Star, British Engulfing. Primero, primer patrón. Dentro de un mismo movimiento, dentro de un mismo alto, pues podemos encontrar dos patrones, ¿cierto? Dos patrones de vela. En este caso la estrella, 1, 2, 3 y esta vela. La acción del precio abrió por aquí arriba, pero mira dónde cerró. Entonces una vela envolvente bajista, una fuerza bastante importante. Mira hasta donde mandan el precio, hasta la zona de demanda anterior. La acción del precio sube aquí sobre este tipo de velas, una bearish engulfing o vela envolvente bajista, reacciona en el mínimo con una vela envolvente alcista, sucesivamente, vela envolvente bajista. Aquí hay un ejemplo de Tree and Side Up, ¿cierto? Mira, como es la acción del precio, 1, 2, 3. Vela envolvente bajista. Esto que la rechaza acá se llama un harami o sí, un harami con bastante fuerza. Continúa. Este ejemplo es muy bonito. Acá tenemos una vela fuerte alcista, pero es invalidado, simplemente se formó así y tan pronto cerró, salieron los compradores y esto determina que los que quedaron fue insuficiente o sea, los compradores que quedaron fue insuficiente ante los vendedores y la acción del precio. Primero imprime este hombre colgado, luego imprime este spinning top, estrella fugaz, este gravestone y la acción del precio empieza a desplazarse. Aquí un harami, nuevamente un harami con esta vela que sugiere el cambio ante qué, ante esta corrección y continúa la acción del precio. Tenemos un pin bar o piercing, no importa tanto como les decía el nombre, sino qué funciona y qué hace y dónde hace, ¿listo? Y cómo lo hace. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos una bullish engulfing, nuevamente bullish engulfing, vuelve aquí nuevamente un hombre colgado, no siempre van a ser perfectos como este, y así también si pin bar, mira, pin bar, acá, bullish engulfing, un doble techo, mira esa no, hay bullish engulfing,
Cuando hay una secuencia de este tipo de velas en los altos, pues eh, la forma de ondulación la vamos observando de cómo que va ocurriendo, ¿listo? O el tipo de tendencia que se va desarrollando, ¿listo? Mira, los patrones más importantes se van desarrollando en dirección de la tendencia, ¿listo? Entonces, British Engulfing, Pin Bar, aquí tenemos un martillo invertido, tenemos Spinning Top, Pin Bar, martillo invertido, Doji, Bullish Engulfing, eh, Spinning Top, Bullish Engulfing, la acción del precio después de este impulso corrige, esto es un Spinning Top, esto es un Spinning Top o un Doji, ¿sí? Y bueno, acción del precio y continúa. Bullish Engulfing sigue determinando que la acción del precio va a ir un poco más abajo. Esto que tenemos acá, una Bullish Engulfing, acción del precio consolida, aquí que tenemos y Bullish Engulfing, la de acá, que se da, este aumento en el precio se da luego de la zona de demanda que se crea acá. La acción del precio impulsa, nuevamente Spinning Top, Bullish Engulfing, estrella fugaz, Spinning Top, tan 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 tan, estrella fugaz, esto que tenemos acá lo caracterizaremos primero individualmente como Spinning Top, como estrella fugaz, Shooting Star y también pinzas. Pinzas, ¿por qué? Mira, casi son los mismos máximos. Estos rechazos arriba, 1, 2, 3, indica que la acción del precio, no tanto en estos dos, sino en este que se ve acá, que la acción del precio probablemente se va a mover bien abajo, ¿no? O va a cambiar de tendencia o va a corregir el movimiento precedente. Bien, acá nuevamente pin bar, bullish engulfing, bearish engulfing, esta vela que está acá, aquí harami, dentro de la vela, quiere decir esto, spinning top, y esta secuencia de pinzas, de pin bar, ¿listo? Que probablemente indiquen que la acción del precio se ve más arriba. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, JPY, o la libra contra el yen japonés. Explico desde un poco mucho que analicé ejemplos específicos, ¿listo? Mira, esto es una estrella fugaz, y lo observas acá. Esto, una estrella fugaz, Shooting Star, esto es doble spinning top, ¿sí? Igualmente indica agotamiento del precio. Spinning top, bullish engulfing, bullish engulfing acá, y se desarrolló. Hanging Man hace referencia a, a qué vela, si la detectas, o hombre colgado, esta que tenemos acá, ¿listo? Esta que tenemos acá es un spinning top, esta que tenemos acá tiende a ser un hombre colgado, y esta que tenemos acá es un spinning top, pero la vela más importante es esta. Mira lo que desencadena esta vela, una vela bajista, una maruboso bajista. Esto si no te he dado ejemplos, esto sería una maruboso bajista y esto sería una maruboso alcista. Bien, continuamos. Aquí, vela envolvente bajista, realmente envolvente bajista. Llegamos a este rango de precios, recordemos cómo se crean las zonas de oferta, en este caso, y zona de meta por aquí arriba. ¿Listo? Recibe Star, Twister, Bottom, ejemplo muy bonito, botón, ¿sí? Inmediatamente la acción no se invierte, pero mira lo que sugiere más adelante, un cambio importante que desarrolló a partir de Evening Star, mira, de la misma forma, una estrella, pero inmediatamente no me dijo la acción del precio se va a invertir, no,
Me dio el indicio para más tarde volver a imprimir otro. 1, 2, 3, 1. Wow. ¿Listo? British Engulfing. Acá, Bullish Engulfing. Otra vez otros botones por acá. No tienen los cierres o los mínimos de la misma, con la misma exactitud, pero los asimilamos como ellos. Y continuación de la tendencia. Bien, entonces, teniendo, eh, teniendo claro para que ya vayamos a lo que queremos, ¿cierto? A que entiendas, a que comprendas y asocies estas herramientas, estas confluencias y de esa forma construir tu forma operativa, construir tu plan operativo, construir eh, ese plan personal que te permita interactuar dentro del mercado, ¿listo? Entonces, hasta aquí o hasta este punto, o hasta este punto es el punto, uno de las herramientas más importantes que se debe de conocer, que se debe estudiar constantemente. Si es de tu gusto, si es de tus deseos, coges, no sé, el par que quieras o los pares que quieras y empiezas a desarrollar esa destreza de, de conocer los tipos de velas, lo más importante, dónde, cómo y por qué se está desarrollando ese tipo de velas, ¿cierto? Conocer o desarrollar ese, ese qué, esa explicación ante lo que está ocurriendo, ¿listo? Pero ¿cómo desarrollo esa explicación? Pues ya conociendo las otras confluencias, ya manejándolas, ya dominándolas, no teniendo un conocimiento profundo, pero por lo menos la forma básica de hacerlo, de realizarlo, de implementarlos. ¿Cierto? Que cuando la acción del precio llega acá, ¿por qué la acción del precio vino hasta acá? Porque es que desde este punto se creó una zona de demanda, o porque Fibonacci estaba en este punto, en esta zona correctiva, o tenemos este nivel importante, no sé, de 1.2250, que sería un nivel psicológico diario, ¿sí? Todo ello, por eso es importante que empieces desde la estructura del mercado, empieces a dominar la estructura del mercado, cómo son los impulsos, cómo se desarrolla una corrección, hasta qué punto se puede presentar una corrección, ¿cierto? Que si no paró sobre la zona importante correctiva de 0.68, 0.75, 0.78, vino hasta la zona de demanda o vino hasta el soporte que se presentaba. En el soporte que pasó o en la zona de demanda que ocurrió, se formó un patrón de velas importante, una estrella o un martillo invertido o unas pinzas. eh, Todo ello es lo que tienes que empezar a construir, empezar a moldear ese motor que te va a llegar lejos de la calidad que construyas ese motor, las llantas que le pongas a ese auto, a esa moto, la gasolina que le eches. Eso es lo que te permitirá llegar lejos o simplemente eh, tan pronto tengas cualquier moto barata con los repuestos baratos, pues te disparará, o sea, saldrás de primeras la, a la carrera, pero ¿qué pasará? No llegarás ni a la mitad, no llegarás a ningún lado porque los fundamentos que construiste, la experiencia que tuviste fue muy poca, fue muy pobre lo que desarrollaste, como te digo, como les hago caer en cuenta, esto es una profesión, es una carrera, cualquier carrera requiere, hablo aquí en mi país, de Colombia, un técnico 1 año, 2 años, un tecnólogo 3 años, una carrera profesional de término medio 4 años, o una carrera especializada como una ingeniería 5 años, u otras carreras 5, 6 años, 7 años. Entonces, ¿por qué no al trade eh, dedicarle absoluta atención, absoluto enfoque, eh, contar con ese mentor que te va a guiar, que te va a instruir, o no solamente yo como mentor, muchos más mentores que existen alrededor de, mejor dicho, en el planeta entero. Y
muchas personas, hay irregulares, buenos, malos, excelentes. Tienes que buscar esa persona o esa metodología que se adapte a tus deseos, esa forma de analizar el mercado que te conquiste. Eso o de esa forma yo lo hice, de esa forma pues es la que me ha llevado a donde estoy. ¿Por qué? Porque pues principalmente fui autodidacta porque no tuve la capacidad económica debido a mis responsabilidades eh, para inmediatamente centrarme en ello, pero no perdí el tiempo, cogí libros, tomé eh, muchas herramientas que me permitieron pues ir extrayendo esas cosas importantes de una forma más sufrida, porque, ejemplo, aquí yo como te estoy dando el conocimiento en cada video, está siendo desmenuzado, está siendo eh, recogido y recolectado de la forma en que tu tiempo en el mercado, tu tiempo al descubrir y al conocer estas herramientas sea de una forma más asequible, de una forma más eh, comprensible, mientras que los que empezamos antes, hace 4 o 5 años, no había la cantidad de información que hay ahorita, o la información que había era para unos pocos, aquellos que tenían el poder adquisitivo para comprar, para tener su mentor propio, ¿no? Mientras que lo que vemos acá, lo que te estoy exponiendo es aquello que se ha obtenido con eh, sangre, sudor y pedazos de piel por ahí por el camino, con cuentas quemadas, con muchas reflexiones, con muchas lágrimas. Entonces, eh, ¿a qué voy con este punto de reflexión? Con este punto, con esta opinión, con estas sugerencias que te hago, es que no veas lo que has invertido en esto que es supremamente económico. O sea, como yo lo dije y como lo hago siempre y como lo he dicho desde el principio, este curso se ha construido en base a darle gracias a la contribución a la vida, a contribuir y darle gracias a la vida por la experiencia y por el camino que me ha permitido recorrer de la forma que lo he hecho, fácil, difícil, dura, de una u otra forma, pero aquí estoy y lo importante es lo que he hecho con toda esa experiencia que se ha recogido, eh, exponerla acá y darla a conocer para ti en este caso. ¿Listo? Entonces espero que esto no lo vayas a tomar a mal, sino que al contrario lo tomes como una motivación para, independiente de cuál sea tu decisión, ¿cierto? De decir, no, esto es muy complicado, me retiro, o no, esto es espectacular, entre mejor el desafío, pues más interesante es, ¿no? Entonces, es cuestión de pasión, es simplemente cuestión de disciplina, no simplemente es cuestión de desarrollar esos hábitos, es cuestión de desarrollar esa mentalidad. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que el paréntesis iba siendo un poco largo. Entonces, llegando a este punto, ya conociste eh, algunos patrones o los patrones con mayor probabilidad, los patrones más repetitivos dentro del mercado con especial atención que de, de que de tener en cuenta. Pero como te digo y como te repito y te sugiero, construye o lleva tu atención aún más cuando recojas las confluencias, ¿sí? Cuando identifiques esas confluencias, ahí sí trasciende la forma de analizar y ver si encuentras esas oportunidades o esa oportunidad que creas que se puede desarrollar en base a lo que observas. ¿Listo? Igual este no es todo el conocimiento que vas a tener. También podemos tener tutorías personalizadas. Simplemente es que me contactes, sea por WhatsApp, sea por Instagram. Y podemos tener esas sesiones uno a uno que te permitirán pues tener o eh, que yo de una u otra forma esas sugestiones o esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes que se hayan generado con cada una de las herramientas, con cada uno de los patrones o con cada una de las situaciones, pues que yo pueda
de una u otra forma, responderlas, así no sea en el momento, pero eh, llevarles a darle una claridad. Porque cada vez que nos quedan dudas, cada vez que nos queda cierta incertidumbre, ocurre que eh, a largo plazo se nos va a ver afectados o vamos a estar afectados por ello que ocurrió, por ello que no aclaramos en el momento. ¿Listo? Entonces, aparte de ello, de lo que les acabo de explicar, pues en la descripción del video, ahí van a tener este material, ¿sí? Este material para que obviamente eh, los estudien, ¿sí? Van a tener un link de acceso al Drive, donde van a tener este archivo con los principales patrones. También van a encontrar este otro link con archivos que he creado a partir de todos esos estudios, de todas esas pruebas, de todos esos errores, en donde encontrarán puntos de valor, ¿sí? Y ejemplo, diferentes ejemplos. Ignoren por favor todo lo que tenga que ver con indicadores, ¿sí? Pero cómo, dónde aprender o ejemplos que han surgido o que surgieron en la vida real y que se plasmaron para traerlos como, como apalancamiento, como palanca para reforzar esas dudas o todo aquello que te haya o que te esté surgiendo, ¿sí? Pero encontrarás situaciones en las que hay un movimiento, una corrección, la acción del precio llega sobre área de oferta y se imprime una buena vela y tenemos eh, esas explicaciones desmenuzadas, detalladas, para que empieces a entender y comprender cómo posicionarte, cuándo posicionarte y qué esperar del mercado. También encontrarás un poco de conceptos, teoría, que de una u otra forma aportarán cierto valor eh, a ti. No hay mucha calidad dentro de estos archivos, calidad visual en cuestión de alta definición o de buenos recortes o buenas capturas, no, sino la calidad se encuentra en la información que vas a encontrar aquí y que te va eh, a aclarar dudas o a crear algunas otras. ¿Listo? Pero como te digo, como siempre te expreso, siempre estamos ahí para intentar o colaborarte en lo máximo posible para que tu proceso sea constantemente de transformación y de evolución. ¿Listo? Entonces, van a estar estos dos archivos, también van a estar dos libros. Los dos libros están en inglés, pero como les digo, como te digo, como les muestro, es de fácil aplicación utilizar hoy en día plataformas o valga la redundancia, software o aplicaciones que te permitan traducir esos libros. ¿Listo? Ya te voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Bien, entonces como les comentaba, debajo del video pues van a tener más o menos como cuatro links, dos en donde van a encontrar dos archivos personales que he creado de acuerdo a ejemplos que creo importante. También encontrarán dos con libros, uno como este que es la Biblia de las velas, ¿sí? Es uno de los libros más antiguos, pero donde tiene los ejemplos más eh, importantes a tener en cuenta. Entonces, este por defecto viene pues en inglés, ¿sí? Es un libro bastante importante, te explica, te introduce dentro de la psicología de las velas. Si tu nivel de inglés es bueno o medio, pues lo vas a comprender de esta forma. Y si no, pues no hay ningún problema. Estando en Drive, nos ofrece una plataforma pues la cual eh, tiene cierta aplicación que nos permite pues traducir o realizar una traducción
de una calidad leve. Entonces este libro pues refuerza y aporta mucho valor a tu comprensión en cuestión a lo de las velas. Te agradecería, así no sea que lo leas, que observes solamente los ejemplos, pero consumir, devorar esta información te ayudará muchísimo. Mira, incluso pues aquí está donde yo lo tengo editado, o sea, he editado los en qué debes enfocarte, ¿sí? Aquí y la dirección que toma el mercado. ¿Listo? Entonces, para intentar traducirlo superficialmente, entonces lo abrimos aquí con DocHub, ¿sí? Lo puedes editar incluso, puedes editar fragmentos para hacer eh, algún comentario, lo que quieras y lo puedes ir guardando. Al abrirlo con esa aplicación, inmediatamente que se carga aquí en DocHub, si ves aquí dice copia, copia de el número del, perdón, el concepto del libro, ¿sí? Si quiero lo guardo y voy creando unos archivos dentro de DocHub. Incluso yo tengo acá el acceso a este sitio, puedes crear un acceso directo, Google te lo permite, ¿sí? Y pues primero, ahí por defecto ven en inglés, le doy simplemente clic derecho, traducir al español y lo que yo vaya deseando traducir, ejemplo, acá si yo quiero traducir eh, por acá, si yo quiero traducir toda la página, entonces simplemente lo que hago es pararme aquí abajito, doble clic y él inmediatamente me la va a traducir esa página, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que desplazar, y aquí me dice el patrón de estrella de la mañana, se considera un patrón de inversión alcista, a menudo ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista y consta de 3 candelabros. Bien, entonces así vas leyendo pues página por página. Esto yo lo hice de esa forma y me fue muy útil, supremamente útil. Y aquí pues ya tienes como tal marcados los ejemplos de las diferentes formaciones de velas, ¿sí? Los patrones, te los explica muy bien. Y además no es que quede mal la traducción, queda en una traducción hasta interesante. Miren, el patrón de estrella de la tarde o vespertina se considera un patrón de inversión bajista que suele ocurrir, es hasta ameno al momento de leer, ¿no? Da los diferentes ejemplos que ocurren o que pueden ocurrir para que por favor lo repases y lo tengas en cuenta. Bien, diferentes patrones, las situaciones, te dicen qué tipo de mercado, teniendo en cuenta las zonas que debes de tener en cuenta las confluencias importantes, pues soportes y resistencias, zona de oferta y demanda, áreas de soporte, niveles psicológicos, también la cuestión de la línea de tendencia, el tercer toque, zonas de trampa, todo eso son tipos de confluencias que donde los identifiquemos y obviamente tengamos una buena impresión de velas, pues nos aporta un valor increíble, ¿listo? Y claridad, sobre todo claridad en el mercado. Bien, entonces con esto llegamos al final de un video más. Recordemos, o te recuerdo que estuvimos en patrones de velas operativos de alta probabilidad y fundamentos por confluencia. Entonces nos vemos en el siguiente video. ¿Vale?